es necesario que verifiquen pues si está correctamente cumpliendo con sus obligaciones o determinando correctamente sus impuestos. Es decir que técnicamente para que exista un procedimiento administrativo tributario, previamente tiene que haber un análisis de riesgo. No debiese o no debería de haber expedientes o inicio de procedimientos de fiscalización, como se denomina a dedo, ¿verdad? O con base en algún interés espurio de alguna de los funcionarios de la administración pública. No debiese, más tampoco podemos nosotros negar que pueda existir ese tipo de situaciones. Pero la generalidad es que al momento de que un contribuyente incumple alguna disposición o dentro de por contribuyentes especiales grandes, pueda tener, pues ahí puede hacer sus cruces de información, tomando en cuenta que ahorita ya todo es pues electrónico y de una forma más fácil puede hacer cruces de información y detectar inconsistencias con los contribuyentes. Esas inconsistencias, pues obviamente dan origen, ¿verdad?, al inicio de un procedimiento administrativo tributario. ¿Cómo inicia entonces este procedimiento? Lo primero, o el primer documento que la Administración Tributaria realiza, es lo que nosotros conocemos como un nombramiento de auditoría. Este nombramiento de auditoría es un documento sumamente importante porque en ese documento a nosotros nos van a indicar determinada información que debemos de contemplar para verificar la legalidad y veracidad de ese procedimiento administrativo. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Número 1, el programa de fiscalización. ¿Cuál es o por qué dio origen, ¿verdad?, a este procedimiento de auditoría? Ese programa de fiscalización, como les digo, debe de ser o proveniente de un factor de riesgo o en su caso, ¿verdad?, de pues operativos que puedan realizar a actividades profesionales específicas. Por ejemplo, se va a verificar el cumplimiento de obligaciones de colegios, por ejemplo, al inicio del año, o de restaurantes, si es Navidad, por ejemplo, de ventas de regalos, etcétera. Entonces, esos programas de fiscalización pues nos van a indicar, ¿verdad?, de dónde proviene ese procedimiento, el número de expediente de la administración, los nombres de los auditores que van a efectuar ese procedimiento. Esto es algo muy importante porque en esos nombres nos van a indicar, por ejemplo, si va a ser quién va a ser el auditor tributario, quién va a ser el supervisor de ese auditor, y eso nos va a ayudar a definir, en todo caso, a quién le debemos nosotros de cumplir, ¿verdad?, con el requerimiento que nos van a formular. Otro aspecto importante de este nombramiento es que en el nombramiento nos van a indicar qué periodo o periodos van a fiscalizar. Por ejemplo, si yo recibo ahorita un requerimiento de información de un periodo 2017, por ejemplo, lo primero que tengo que verificar yo, bueno, me están requiriendo 2017. Técnicamente ese periodo está prescrito. Entonces tengo yo que ver si tengo algún elemento, ¿verdad?, algún acto que haya interrumpido la prescripción y que por eso es que puedan ellos venir a fiscalizarme. Ese 2017, es decir, desde el nombramiento me van a indicar qué periodo es y obviamente, ¿verdad?, la firma y el sello de la persona que está emitiendo el nombramiento. Este nombramiento, que es el primer documento, como les digo, que aparece normalmente en un expediente de fiscalización, no nos lo notifican, pero el auditor tiene la obligación de informarle al contribuyente de su existencia, inclusive probárselo, ¿verdad? Es decir, enseñárselo junto con su gafete de identificación al momento en que le va a notificar el requerimiento de información, que sería el segundo documento o el número 2 que tenemos en la pantalla. Este requerimiento de información, básicamente, el auditor o auditores que fueron nombrados van a realizar, ¿verdad?, ese documento en el cual me van a requerir el listado de información y documentación financiera y contable que ellos necesiten para hacer ese procedimiento de fiscalización, y me van a dar un plazo. Por eso es que en la pantalla ustedes tienen 2 plazos. Un plazo de 3 días cuando me estén pidiendo libros, documentos, archivos, facturas.
y un plazo de 10 días, y lo que me están pidiendo es que presente son declaraciones de impuestos. ¿Vamos claros hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Me escuchan bien? Doctora, disculpe, para los 3 días me comentaba de que es cuando solicitan libros, y qué otro documento decía, disculpe. Documentos, archivos, facturas de compras, de ventas. Ah, bueno, ok. Gracias, Vic. Documentos contables, ¿verdad? Que vayan a servir de soporte o que hayan servido de soporte para la determinación de la obligación tributaria. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Me están escuchando? Sí, doctora, ¿todo bien? Sí, Lick, se oye bien. Sí, gracias. Ah, muy bien. Sí. No voy a ir a terminar. Tal vez ahí entra bien la señal. Licenciada, verá que se traba demasiado la señal. Ahorita sí se está entrecortando mucho. Sí, se trabó. Entrecortado se le escucha, doctor. Tenemos entonces 2 plazos, 3 días y 10 días. Estos plazos, este requerimiento de información, no lo tienen que notificar. ¿En dónde creen ustedes que lo notifican? ¿O dónde lo debiesen de notificar? ¿Al correo registrado en SAT o al domicilio, en este caso fiscal? A ver, correo electrónico no, porque todavía no tenemos la reforma al Código Tributario que permita notificaciones legales por vía de correo electrónico. ¿A dónde creen ustedes que se debiese de notificar? En el domicilio. En el domicilio fiscal. En el domicilio fiscal, muy bien. ¿Cómo sé yo qué auditor o qué unidad administrativa me va a fiscalizar? Pues obviamente de acuerdo al domicilio fiscal. Ese domicilio fiscal es distinto incluso al domicilio comercial. El domicilio fiscal es aquel que el contribuyente ha inscrito ante la administración al momento de registrarse, y es donde él tiene sus operaciones pues de oficinas normalmente, ¿verdad? El domicilio fiscal no necesariamente tiene que ser el mismo del domicilio comercial. La persona puede tener varios domicilios comerciales, pero únicamente va a tener un domicilio fiscal. Entonces, la acotación o la observación que hizo su compañera cuando nos dijo al correo electrónico es bien interesante, pero como les digo, al momento aún no existe reforma en el Código Tributario que permita la notificación legal, ¿verdad?, de un requerimiento de información por vía de correo electrónico. Tiene que ser entonces al domicilio fiscal registrado por el contribuyente. ¿Por qué es que se les hace esta acotación? Porque el incumplimiento de la presentación de la documentación en el plazo establecido en este requerimiento es el que da inicio o el que da origen a la resistencia a la acción fiscalizadora. ¿Qué quiero decir? Que si yo incumplo el plazo de 3 días o yo incumplo el plazo de 10 días, es ahí donde inicia el procedimiento de resistencia a la acción fiscalizadora. Por eso es que tienen este diagrama en pantalla,
donde se establece, ¿verdad?, nombramiento de auditoría, requerimiento de información, notificación y los plazos que nos dio, en este caso, la administración tributaria. De hecho, dentro de ese propio requerimiento de información me aparece esa observación. Lick, disculpe, no se le escucha. Igual sonido. ¿Se escuchan hormiguitas, Lick? De presentar la documentación. Se entrecorta mucho. Hormiguitas, ¿cómo así? No se escucha Se mucho. entrecorta No se escucha mucho, Lick, solo... No se escucha una que otra palabra. De verdad. Tengo completa la señal, bueno, voy a tratar de cambiar a otra. Porque ahorita estoy con mi celular y ahí tendría que estar la full señal. Es por ratitos que se pierde la señal, doctora. Ahorita sí se le está escuchando bien. ¿Alguien que me pueda recapitular qué me escucharon? Lista, donde escuchamos bien fue sobre lo que es el domicilio y todo eso. ¿Y ahorita me escuchan? Ahora Se sí. escucha. ¿Sí? Sí, ahorita sí, Lick. Bueno. Yo tratando aquí de conectarme porque yo aquí tengo full señal. Ahorita sí tengo todo. Sí, se escucha, Lick. Tengo todas las barritas de la señal. Bueno, entonces yo les estaba comentando que es muy importante esta parte de establecer los domicilios y establecer también el plazo que dan los auditores, porque ese incumplimiento del plazo de 3 días o del plazo de 10 días es el que va a marcar el inicio de la resistencia a la acción fiscalizadora. Dentro del propio requerimiento, y el requerimiento, ojo que el requerimiento sí tiene que estar notificado. Ese requerimiento sí se notifica legalmente, y también les hacía mención que lo que manifestó su compañera, creo que fue Yadira, en cuanto al correo electrónico, creo que usted fue Yadira, ¿verdad? Sí, fui yo. En cuanto al correo electrónico, a la fecha no existe una reforma al Código Tributario que permita esas notificaciones de estos requerimientos de información por vía de un correo electrónico. Únicamente está el domicilio fiscal. Algunos de sus compañeros en una oportunidad me dijeron que decía por otros medios distintos, y le manifestaba yo que en ese caso, ¿verdad?, la administración tributaria tendría que pues acoplar un sistema que garantizara no solo a ella, sino al contribuyente la correcta, ¿verdad?, ingreso de esa notificación. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me están escuchando? Sí, doctora, sí se leí. Doctora, disculpe, con una consulta. Sí. En dado caso, mira que como yo trabajo en una oficina contable,
En dadas ocasiones han mandado requerimientos de información por correo, entonces esa forma no es la correcta, entiendo, ¿verdad? Tendría que ser únicamente al domicilio. No es la ok. correcta. No es la correcta porque, por ejemplo, miren ahorita los problemas de conexión que hay. A mí me aparece, ¿verdad? Que yo tengo full señal. Pero a ustedes les está costando escuchar, ¿verdad? Yo realmente no entiendo. Ahí sí que cuál en todo caso será tal vez la plataforma es muy pesada o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, no hay una garantía, y yo por eso les pregunto a cada rato, ¿me están escuchando? ¿Me están escuchando? Porque yo no tengo garantía de que efectivamente les está llegando la información, ¿sí? Pensemos en un correo electrónico. ¿Qué pasaría si usted señala o ingresa un correo electrónico a la plataforma de la SAT y por un error, ¿sí?, usted lo colocó mal? En lugar de poner Yadira Esther, puso Yadira con una H incorporada, por ejemplo, y no les está llegando la información por correo electrónico. Usted no tiene la certeza de que le llega la información y la SAT tiene la certeza de que a usted no le llega esa información. Entonces, en algún momento algunos de sus compañeros dijeron, pero es que ya hay notificaciones electrónicas del organismo judicial y de la Corte de Constitucionalidad, y la respuesta es que sí, pero los sistemas son diferentes. De hecho, los sistemas de notificaciones electrónicas del organismo judicial, queda la señal, o se podría decir el rastreo del momento, minuto y segundo que el notificador sube la notificación a la plataforma, qué documento subió, y queda registrada en la plataforma el momento en que yo como abogado ingresé, si yo le di visualizar o no a la notificación, la hora, minuto y segundo. Y esa es una ventaja que se tiene tanto para el organismo judicial como para los abogados, porque queda el rastreo. A mí no me llegó la notificación. Entonces, hay unidades completamente diferentes a los notificadores que verifican y dicen, sí, efectivamente, hay un error en el sistema y no aparece dentro de la bitácora que el abogado haya podido ingresar, por ejemplo, al casillero electrónico. En la Corte de Constitucionalidad es en similares circunstancias, queda todo el rastreo. Ahora yo les pregunto, ¿tendrá la SAT la posibilidad de verificar que efectivamente su correo usted lo recibió, o lo recibió y se envió a spam, o usted ya lo leyó? Si es un correo electrónico, por ejemplo, de Gmail, de Hotmail o de los otros que existen, les pregunto, ¿tendrá ella esa seguridad de que ustedes lo recibieron? De que les cayó a su casa, ahí sí que a su bandeja de entrada, o que se les fue a spam. No. Y yo considero que no, Lick, en virtud de que como son plataformas diferentes, así como considero que el ministerio, digamos la Corte y todo lo que mencionó, como son instituciones del gobierno, sí pueden entrelazar, digamos, sus sistemas. En cambio, estos son apartes, por decirlo de esta manera. Entonces, considero que no lo podría ver la SAT. Sí, muy bien. Por eso es que esos correos electrónicos o esas notificaciones de esta naturaleza, de un requerimiento de información, de una resolución administrativa, no la pueden hacer por vía de correos electrónicos. Yo no les quito la posibilidad de que el auditor pueda venir a comunicarse, si ya los tiene a ustedes como contadores de alguna empresa, pues no les quito la posibilidad que se pueda comunicar con ustedes y requerirles tal vez alguna información o alguna aclaración, pero que no se refiera directamente a un requerimiento de esta naturaleza. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, acabo de recibir su declaración del impuesto sobre la renta del mes de junio, voy a decir una fecha, y yo ahí veo una inconsistencia en tal rubro, ¿podría aclarármelo por vía correo electrónico? Pues no son situaciones ajenas, pero tampoco les puedo decir que no se pueda dar, pero por los efectos, porque aquí lo que tenemos que ver son los efectos que tiene un requerimiento de esta naturaleza al momento de incumplirse. Tampoco la SAT puede tener o darse el lujo
de venirle a decir a un juez, es que yo le notifiqué por vía de correo electrónico. No, ellos le tienen que adjuntar la notificación, y la notificación es una notificación física, ¿verdad? Entonces ese es un punto importantísimo, porque como les digo, yo no le quito la razón a la licenciada Yadira, y yo sé que si los envían aclaraciones y solicitudes de que se presenten y otro tipo de situaciones, pero la forma legal y que ellos tienen que presentarle al juez, ¿verdad? Y probarle que efectivamente les notificó y que el contribuyente hizo caso omiso. ¿Vamos claros ahí? ¿Alguna duda, algún comentario? Vamos bien, Lake. Bueno, entonces, esto es lo primero que nosotros vamos a ver en esta resistencia a la acción fiscalizadora. Luego, otro aspecto importante de esta resistencia son las facultades que tiene la administración tributaria. Y esas facultades las tenemos contempladas en el artículo 100. ¿Por qué es que se les hace ver este punto? Porque realmente la administración tiene la posibilidad de requerir la información que establece el artículo 100 y que son elementos necesarios para que ella pueda hacer la revisión de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. En este tema ya también entra muy de la mano todo el aspecto de los derechos del contribuyente que están regulados en el artículo 21A. ¿Por qué? Porque realmente ahorita la administración tributaria no debiese de venir a requerirme información que ella ya tiene en sus archivos. Si yo soy una persona jurídica, no tiene por qué venirme la auditora a pedir la escritura de constitución, el nombramiento de representante legal. ¿Por qué creen ustedes que no tendría por qué venírmelo a pedir en un requerimiento de información? Porque son documentos que ya posee la SAT, entonces ya no tiene la obligación de, bueno, ya no tenemos la obligación de presentárselos. Muy bien, porque son documentos que ya tiene, pero si nosotros vemos requerimientos anteriores, ¿verdad? Hay algunos todavía aquí que, no, escritura de constitución, nombramiento de representante legal, patente de comercio, patente de sociedad, o sea, esos documentos ya los tiene. Entonces no tiene por qué venir a requerirlos nuevamente, conforme en este artículo 21A. Ahora bien, ¿qué documentos puede ella venir a requerir? El artículo 100 denomina los elementos de fiscalización y nos habla de libros, documentos, archivos o inclusive sistemas de contabilidad que se relacionen con las actividades económicas y financieras para establecer la base imponible de los tributos y comprobar la cancelación de la obligación tributaria. También puede revisar documentos y archivos almacenados en papel o medios magnéticos, ópticos u otros dispositivos de almacenamiento digital y también requerir toda la información, incluso los medios para establecer la verdadera situación tributaria. Es decir, que este artículo 100 es el que le permite a la administración tributaria venir a requerir esta información. ¿Y qué van a hacer? Pues obviamente va a depender, ¿verdad?, del tipo de contribuyente y cómo tenga el contribuyente organizado su documentación, si los va a tener únicamente en físico o por lo regular ya ahorita pues ya tienen sistemas informáticos que le permiten también al contribuyente llevar correctamente esa contabilidad, y eso es parte también de lo que la administración puede requerir y puede venir a revisar. Este artículo 100 pues obviamente está íntimamente relacionado con este artículo 93, porque realmente no podría, ¿verdad?, venir a requerir documentos de los cuales no tiene la facultad y por ende, ¿verdad?, el contribuyente no tendría la obligación de presentarlos y mucho menos de constituirse en una resistencia a la acción fiscalizadora. Este artículo 93 tiene mucha información y lo primero que establece es que va a ser resistencia a cualquier acción u omisión que venga a obstaculizar o a impedir la acción de la administración tributaria después de vencido el plazo, entiéndase bien, de improrrogable de 3 días.
Estos 3 días, aquí también hay una situación que deben ustedes de tomar mucho en consideración. Esa palabra de improrrogable, porque en algunas ocasiones, ¿verdad? Dicen, bueno, es que vamos a presentar un documento al azar diciendo que no lo puedo presentar en 3 días, que me dé un plazo más amplio. Eso no se puede. Mejor dicho, la persona puede presentar el documento, pero no va a tener un resultado favorable. Y lo que va a hacer es que se va a constituir ahí de una vez en una resistencia a la acción fiscalizadora. Ese plazo improrrogable, entonces, como ustedes saben, no es posible ampliarlo, no se los van a ampliar, número 1. Número 2, son plazos hábiles, en días hábiles, porque la administración tributaria, pues no, ¿verdad? Trabaja los fines de semana. Y obviamente acá en estos plazos también se tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? Algunos feriados patronales. Por ejemplo, si a mí me notificaron un requerimiento de información el día viernes, el día de ayer, yo tengo domicilio fiscal en Ciudad de Guatemala, ¿cuándo se vencerían esos 3 días? A ver, alguien que me pueda decir. El jueves, doctora. A ver, el jueves. Porque el martes es el día que celebran la feria patronal en la ciudad capital, entonces se considera como un día inhábil. Muy bien, excelente. Y si yo tengo mi domicilio fiscal en Huehuetenango, ¿me aplicaría ese feriado del 15 de agosto? Si el contribuyente pertenece a la región de Huehuetenango, ¿no, doctor? No, muy bien, licenciada Teresa. Ese es un punto importante porque muchas veces, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, en Huehuetenango, ustedes tienen también su feria patronal, pero pueden tener un contribuyente que tiene domicilio en Quiché. Entonces no le va a aplicar ese plazo, ¿verdad? Yo les digo, ¿verdad? Porque muchas veces como contadores no necesariamente tienen únicamente a contribuyentes de Huehuetenango, pueden tener de Huehuetenango, pueden tener de Quiché, pueden tener de Totonicapán, ¿verdad? Entonces, ese es un punto importante porque las ferias patronales sí se aplican, pero únicamente, ¿verdad?, en el lugar donde esté inscrito como domicilio fiscal, o en ese caso beneficiarle al domicilio fiscal de unos determinados contribuyentes. Entonces, haciendo esa salvedad, ¿verdad?, de que el plazo es improrrogable y que es únicamente en días hábiles, este plazo se va a contar a partir del día siguiente de la notificación del requerimiento hecho llegar al contribuyente para presentar la documentación o información de carácter tributario, contable o financiero. Aquí hay otra cuestión también importante, porque de acuerdo a lo que nos han muchas veces manifestado sus compañeros, dicen, es que me fueron a notificar el viernes y dice el auditor que empieza a contarme desde ese viernes. Y eso no es así, ¿verdad? Los días empiezan a correr a partir del día hábil inmediato siguiente. Entonces, y también, si ustedes se dan cuenta aquí en la lámina, me aparecen dos palabras que están en mayúscula y están con ahí sí que subrayadas, no subrayadas, sino resaltadas, que dice acción u omisión. Porque por lo regular, bueno, nosotros no presentamos documentación, pues ahí básicamente es una omisión, ¿verdad? Yo estoy omitiendo el cumplir esa obligación. Pero pueden haber casos en que se constituya la resistencia por acción. A ver, licenciada Teresa, ¿está levantando su mano? Sí, doctora, es que la perdimos por un ratito, pero no sé si fui solo yo o todos. A ver, cuéntenme, ¿me escuchan? Creo que fue solo a la compañera. Sí, se le escucha. Ah, bueno, muy bien. Entonces, muy bien, veamos acción u omisión.
La pregunta es, ¿cuándo creen ustedes que se configura una resistencia por acción? Sí, considero que una acción sería cuando le solicitan al contribuyente presentarse directamente en las oficinas de SAT para ya sea aclarar no sé, alguna anomalía que han detectado SAT. Muy bien, podría ser una acción. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿alguien También más? podría ser, licenciada, negar la entrada al personal de la SAT. Muy bien, negar la entrada personal de la SAT, así es. No permitirle, ¿verdad?, el acceso, y aquí por eso es que pasé de lámina, porque, ¿verdad?, siempre tenemos la idea de que la resistencia es entonces yo no le entrego la documentación, pero hay casos en los cuales inclusive, ¿verdad?, el plazo de los 3 días no es, así que no se marca, porque tengo yo que dar un acceso inmediato. Leamos también, esto está contenido en el artículo 93 y dice, ¿verdad?, también constituye resistencia a la acción fiscalizadora cualquier acción o omisión que obstaculiza o impida el acceso inmediato a los libros, documentos o archivos o al sistema informático del contribuyente que se relacionan con el pago de impuestos, así como la inspección o verificación de cualquier local, establecimiento comercial o industrial, oficinas de depósitos, contenedores, cajas registradoras, medios de transporte. En los casos, la administración deberá requerir el acceso inmediato para evitar el riesgo de la alteración o destrucción de evidencias. Entonces, también eso puede ser acciones, ¿verdad? Yo no permito que ellos ingresen a mi bodega, yo no permito que ellos ingresen a mi local, yo no permito que ellos abran los medios de transporte, y entonces eso es constitutivo de una acción fiscalizadora. Cuando yo pido el acceso a los lugares, a los locales, muchas veces el acceso el acceso, los auditores establecen un día y una hora. Yo necesito entrar a su bodega y voy a entrar a hacer un inventario el 31 de diciembre a las 11 de la noche, ¿verdad? Pero muchas veces no lo dicen. De una vez dicen, yo necesito ingresar a sus bodegas y necesito ingresar hoy, porque necesito verificar el contenido de esas bodegas. Si yo me opongo, ¿verdad?, yo estoy realizando una acción, en este caso también constituye resistencia a la acción fiscalizadora. Adicional a estos supuestos, este artículo 93 también indica como acciones, ¿verdad?, impedir u obstaculizar las actuaciones o diligencias necesarias para que la administración tributaria pueda determinar, fiscalizar y recaudar tributos. También negarse a proporcionar información o impedir el acceso inmediato a libros, documentos y archivos o sistemas informáticos que se relacionen con el pago de impuestos y sean necesarios para establecer la base imponible. En este punto quiero llamar la atención de ustedes de un aspecto también bien importante, porque muchas veces los auditores también nos piden acceso a libros, pero no son libros contables, no son libros que haya determinado ni estén determinados en las leyes tributarias específicas. Entonces, en ese caso, existe también, ¿verdad?, una situación en que el contribuyente tiene que presentar, ¿verdad?, su explicación del motivo por el cual en todo caso no estaría presentando un libro. ¿A qué me estoy refiriendo yo ahí? Muchas veces los auditores piden los libros de actas de asamblea,
de las personas jurídicas. Inclusive en algunos casos han pedido los libros de registros de accionistas de las personas jurídicas. Yo les pregunto, ¿esos son libros en los cuales, pues son libros que se enmarquen en este supuesto del numeral 2, que está en la lámina? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí, no, por qué? Creo que no, porque en sí los libros, por ejemplo, de libro de actos, no. No le escuchamos bien. Compañero Dani tiene desactivado el micrófono. Decía, licenciada, que no, en sí no cabría en este punto porque de cierta forma esos archivos no registran actividad que esté vinculada al cálculo y pago de los impuestos. Muy bien. Yo les hago esta acotación porque en algunos casos, en algunos requerimientos sí han venido, ¿verdad? Y el argumento de ellos es que necesitamos establecer si hubo reparto de utilidades. Y la única forma de establecerlo es verificar las actas de las asambleas, de las sociedades anónimas. El problema radica acá en que obviamente esas actas de asambleas no necesariamente o no únicamente van sobre esa información del reparto de utilidades, sino que ustedes se pueden imaginar N cantidad de situaciones que pueden aparecer en las actas de asamblea que son propias o internas, ¿verdad?, de las propias personas jurídicas. Y mucho más allá llega lo del libro de registro de accionistas, pues que ahí sí definitivamente no tienen ninguna vinculación. Entonces son situaciones que ya en la práctica se pueden verificar. Y también, ¿verdad?, negarse el contribuyente a proporcionar la información referente a actos o contratos u otros hechos o relaciones mercantiles con terceros generadores de tributos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces también nosotros recibimos requerimientos de información, pero no son requerimientos de información propios del contribuyente, sino que son, ¿verdad?, cruces de información que la administración tributaria está haciendo a clientes, ¿verdad?, o proveedores de nuestro contribuyente. Obviamente ahí pues los plazos, ¿verdad?, al ser una información de terceros varían, pero también el incumplimiento pues da origen a la comisión de resistencia a la acción fiscalizadora. ¿Qué más dice el artículo 93? Este es otro bien importante porque dice no rehacer sus registros contables o rehacerlos fuera del plazo establecido en el presente código, en los casos de destrucción, pérdida, deterioro, extravío o delitos contra el patrimonio que se produzcan respecto de los libros, registros, documentos, archivos o sistemas informáticos. Este es un artículo bien controversial porque, pues obviamente, cuando existe el caso en que nosotros hayamos perdido, se hayan entrado a robar o haya habido alguna forma de destrucción de los libros a través de cualquier caso de fuerza mayor o situación, ¿verdad?, análoga, ahí el contribuyente, ¿verdad?, tiene que tener el conocimiento de que tiene que haber levantado la denuncia correspondiente o elaborado el acta notarial en el cual verifique y constate, ¿verdad?, esa destrucción. ¿Qué quiero decir? Yo perdí los libros el día del 1 de enero del año 2023. Yo perdí esos libros. Pero como estábamos en fiesta, ¿verdad?, todavía estaba los niños de vacaciones y entonces yo todavía estaba en otras actividades familiares y yo sabía que yo tenía que ir a presentar la denuncia y a mí se me olvidó. Y el día viernes llega la administración tributaria y me requiere precisamente los libros y documentos que yo extravié. ¿Qué pasaría en esa situación? ¿O qué hago yo en esa situación?
Buenas tardes, Lick. Según lo que yo he escuchado es que tienen que poner una denuncia para evidenciar el hecho si así hubiese sido. Muy bien, pero la denuncia, ¿en qué momento la tendrían que haber puesto? En el momento que habría pasado el hecho para luego adjuntar el archivo y armarlo con el expediente, supongo. Muy bien. ¿Qué pasa si yo voy a presentar la denuncia el día lunes? Y yo luego le presento esa denuncia a la SAT. Para la administración tributaria, ese ya es un hecho de obstaculización a su investigación. Porque dicen ellos, qué casualidad que yo les notifico el día viernes y usted el día lunes me está presentando una denuncia de extravío. ¿Por qué no lo hizo en la fecha en que sucedió? Entonces, eso en lugar de tomarlo como un atenuante, lo toman, si queremos ponerle nombre, ¿verdad?, como un agravante. Entonces ahí usted ya está haciendo alguna maniobra para ocultarme sus libros, es decir, cambia ya el panorama. Entonces aquí nosotros tenemos que tener bastante control de esos documentos, ¿verdad? Y tener el resguardo de esos documentos durante el plazo de prescripción. Muchas veces las denuncias, pues yo no podría denunciar que se quemó. Entonces yo, ¿qué hago ahí? Levanto un acto notarial. Inclusive yo les agregaría, ¿verdad? No un acta notarial, no un simple acta notarial, sino un documento protocolizado, ¿verdad? Donde pues la fecha, ¿verdad?, el protocolo del notario sea garantía para la administración tributaria de que se está faccionando en el momento en que se cometió, ¿verdad?, o en el que se pudo haber sufrido esa pérdida, destrucción o extravío de los libros y documentos. Hay que tomar en cuenta también que la ley permite, ¿verdad?, la reconstrucción de los libros contables. Y para eso nos da un plazo para poderlo reconstruir. Pero sabemos que la documentación de soporte de esos libros, si se extravieron o si se destruyeron, pues eso ya no tiene posibilidad, ¿verdad?, de reconstruirlos, porque entonces ahí ya estaríamos nosotros falsificando, ¿verdad?, documentos. Entonces, esas son situaciones que tenemos que tomar muy, muy en consideración. Y finalmente, este último, omitir el registro en los libros contables de las cuentas bancarias e inversiones que se posean en los distintos bancos o grupos financieros de la República o en el extranjero de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio. ¿Se recuerdan ustedes que al momento en que fue incorporado el artículo 30C del Código Tributario, que hace referencia a la información financiera en poder de terceros, también exige, ¿verdad?, que el contribuyente tenga la obligación de, esta reforma también introdujo la obligación en el Código de Comercio y en el Código Tributario de que el contribuyente pueda llevar correctamente sus conciliaciones bancarias y tenga que registrar en su libro las cuentas que utilice en su actividad comercial. Entonces, si la administración tributaria verifica que él no registró correctamente esas cuentas bancarias e inversiones en los libros de contabilidad, pues esta también es una causal de comisión de resistencia a la acción fiscalizadora. Y dice la propia ley, viene a aclarar, ¿verdad?, esta parte del registro y nos dice que se entiende que hay omisión de registro en los libros contables si el contribuyente no registra una o varias cuentas bancarias que se encuentren a su nombre en los distintos bancos o grupos financieros o no elabora la conciliación bancaria que determine la razonabilidad del saldo contable y las partidas de día soportadas por los documentos que originan la transacción. Por este último supuesto, también se han dado muchos casos de resistencia a la acción fiscalizadora. Y es aquí también donde entra una interpretación bastante amplia, a mi consideración, de la administración tributaria, en la cual pues establece que esa documentación de soporte de estas partidas contables
pues le obliga al contribuyente a entregarle los estados de cuenta directamente al momento de haber un requerimiento de información. Ese es un criterio bastante amplio, ¿verdad?, de la administración tributaria, porque pues el artículo 30C del Código Tributario establece la información bancaria en poder de terceros, que es lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, como el levantamiento del secreto bancario, el tan mencionado secreto bancario. Establece que la administración tributaria debe de requerir esa información a través de una solicitud a un juez en donde pruebe una duda razonable, y el juez le va a pedir las cuentas a los bancos, no la SAT a los contribuyentes. Es decir, que es un procedimiento diferente, ¿verdad? Pero como les digo, a través de interpretaciones que hace la administración tributaria, basa su criterio en requerirle a los contribuyentes la información por esto último, ¿verdad? Este último supuesto que les voy ahorita a remarcar aquí en la lámina, y que dice soportadas, ¿verdad?, por los documentos que originan la transacción. Bueno, ¿cómo vamos? No sé si hay alguna duda, algún comentario. Por el momento ninguno, Lick. Todo bien, Lick. ¿Dudas, comentarios? ¿No? ¿Se me está escuchando bien, verdad? Más o menos. Sí, se escucha bien, licenciado. Bueno, sigamos entonces. Esta resistencia a la acción fiscalizadora tiene 3 etapas bien marcadas, que son las que tienen ustedes en su pantalla. Etapa administrativa, etapa en la vía económico coactivo y finalmente proceso penal. La etapa administrativa es todo lo que yo les he estado indicando. Aparece el auditor, nos notifica el requerimiento de información y nos da los plazos. Ya sea que incumplamos totalmente o incumplamos parcialmente ese requerimiento, es facultad única y exclusivamente del auditor que lleva esa fiscalización el determinar, por ejemplo, si me pidió 15 diferentes documentos y yo le presenté 12, le presenté 14, es facultad de él establecer si con esos 14 le es suficiente para realizar el proceso de fiscalización, o si le presenté los 15 pero me hicieron falta un par de facturas, por ejemplo, es facultad de él determinar si con esos documentos es suficiente para hacer el procedimiento de fiscalización. Si él considera que no es suficiente, entonces emite un informe en el cual indica que la documentación que se le presenta con esa documentación no le es posible hacer la verificación del correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente, y que por eso es necesario remitirlo a que sean a través de así que asuntos jurídicos o por vía judicial, se le requiera al contribuyente que presente la documentación que no acompañó oportunamente. Ese informe y levantan un acta también en donde hace constar la documentación que presentó, como les digo, total o parcialmente, y con esa acta y ese informe lo trasladan a la unidad de asuntos jurídicos. Esta unidad de jurídico verifica, ¿verdad?, los documentos que le traslada el auditor, y únicamente en casos en los cuales el auditor esté pidiendo, por ejemplo, integraciones de facturas, tiene los documentos, pero pide una integración, por ejemplo, en casos muy especiales y casos muy limitados, viene el abogado y le dice al auditor, esto no es procedente enviarlo por resistencia.
pero son casos muy, muy particulares, muy especiales, porque pues, realmente el abogado no le puede venir a decir al auditor con qué documentos puede o no considerarse él satisfecho para hacer la auditoría. No sé si me estoy dando a entender. No quiero escucharla, no sé si me están entendiendo, si se está escuchando bien. Sí, Lick, se oye. Muy bien, si se oye entonces, no sé si me están entendiendo. Sí, así es. Sí, licenciada. Bueno, entonces, verifica, ¿qué es lo que va a verificar el abogado? Que se haya notificado al domicilio fiscal, que se haya notificado en día y hora hábil, que se haya notificado correctamente el nombre del contribuyente y pues obviamente va a determinar ahí qué documentos no le presentó y va a iniciar lo que se conoce como unas medidas cautelares de providencia de urgencia, así se denomina, y está contenido en el artículo 170 y 170A del Código Tributario. El abogado de SAT entonces presenta estas medidas cautelares ante unos jueces que se conocen como jueces de lo económico coactivo, así se denomina el juzgado. En Huehuetenango, de hecho, son los juzgados de primera instancia civil y económico coactivo el que verifican estas medidas cautelares. El juzgado nuevamente recibe la información de la SAT, ya obviamente por conducto del abogado, y verifica también, ¿verdad?, el nombre del contribuyente, que esté correcto, la notificación del requerimiento realizado, y si lo considera, ¿verdad?, le prueba a la administración tributaria que es necesario esa documentación, va a declararles con lugar la medida cautelar y va a ordenar que el contribuyente entregue la documentación que no le entregó en la vía administrativa al auditor. Esta medida, como les digo, la encontramos en el artículo 170. Y en este artículo, pues establece, ¿verdad?, que la administración tributaria puede requerirle, inclusive por situaciones de urgencia, esta medida a los juzgados de paz, si se considera que puede haber algún riesgo en la documentación que están siéndoles necesaria. Al momento de que se decreta esta medida cautelar, la ley establece o ya le otorga un plazo al contribuyente para que presente la documentación nuevamente, pero ahí la notificación ya no la hace solo el auditor, sino ya va junto con el notificador del juzgado. Y este notificador del juzgado ya le indica, ¿verdad?, por orden del juez, se le da el plazo de 10 días para que usted presente la documentación que establece esta medida cautelar ante el auditor que inició su procedimiento de fiscalización. Al transcurrir el plazo que le otorga el juez al contribuyente, si éste cumple con presentar la documentación, la administración tributaria finaliza la medida y regresa el procedimiento a la vía administrativa. Al regresarlo a la vía administrativa, le van a iniciar el procedimiento de fiscalización y paralelamente, ¿verdad?, el cobro de la multa por resistencia a la acción fiscalizadora que está en el artículo 93 de su Código Tributario. Si el contribuyente no presenta la documentación, no obstante haber sido requerido por el juez, la administración solicita que se certifique lo conducente por el delito de resistencia a la acción fiscalizadora. Y ya todo ese expediente
se traslada al Ministerio Público para que éste inicie las acciones de investigación por resistencia a la acción fiscalizada. Y nos damos cuenta de que lo que inició como una infracción ya se convierte en un delito. Por eso es que tienen en la lámina 3 escalones, ¿verdad? Etapa administrativa, etapa en la vía de lo económico coactivo y etapa penal o vía penal. Artículo 358, inciso D del Código Penal. Bueno, abro micrófonos para ver si hay dudas, comentarios, inquietudes. Quiero escucharlos, por favor, antes de continuar. Licenciada, en la parte del proceso penal es cuando el Ministerio Público es el que interviene, ¿verdad? Sí, ya es el Ministerio Público el que inicia la fase de investigación por resistencia a la acción fiscalizadora. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Algunas dudas? Yo quiero escucharlos antes de continuar. ¿Todo está claro? Para mí está claro, doctora. Al momento todo claro, Lick. Bueno, muy bien. Aspectos importantes de esta resistencia a la acción fiscalizadora. Imposibilidad de impugnar los requerimientos de SAT. Existía el criterio, ¿verdad?, de que al momento en que nosotros recibíamos un requerimiento de información y estábamos inconformes con algún tipo de numeral de los requerimientos que ahí estaban implícitos, pues lo primero que hacían, ¿verdad?, los compañeros auditores era impugnarlos a través de la nulidad que establece el Código Tributario. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad ya emitió varias sentencias que de hecho ya formaron jurisprudencia en el sentido de que no es posible impugnar esos requerimientos porque pues la Administración Tributaria tiene la facultad de requerir la información, la documentación que considere necesaria para el cumplimiento de, para la verificación del cumplimiento de la obligación tributaria del contribuyente. Entonces, que no se le puede velar esa posibilidad. De hecho, dentro de las sentencias le deja la obligación al juez de lo económico coactivo, es decir, en la segunda fase, ¿verdad?, de este procedimiento, que verifique si efectivamente era necesario o es necesario esa información. Entonces, como punto primordial, ¿verdad?, no se puede impugnar por vía de nulidad. Si lo planteamos, nos la van a rechazar in limine y pues obviamente ya se cometió la resistencia a la acción fiscalizada. Punto número 2, imposibilidad de impugnar en el ámbito judicial una providencia de urgencia. Esta es una situación también bastante peculiar porque cuando nosotros estamos frente a una resistencia a la acción fiscalizadora y nos inician una medida cautelar de providencia de urgencia, también por vía de sentencias de la Corte de Constitucionalidad y de criterios emanados de esta, no es posible impugnarlas, no cabe recurso alguno dentro del ámbito judicial. Esto es porque pues obviamente se considera que es una medida cautelar, una medida de garantía que no debiese vulnerar derechos de los contribuyentes y que por tanto son facultades judiciales poderlas decretar. Entonces, segundo supuesto, ¿verdad?, tenemos cerrada también
la impugnación por la vía económico o por la vía de la medida cautelar. Punto número 3, lo único que amparo en contra de la certificación de lo conducente. ¿Qué significa esto? Como yo les indiqué, cuando nosotros le incumplimos la entrega de la documentación al juez de lo económico coactivo, a requerimiento de la SAT, puede o no certificar lo conducente. ¿Qué significa esto? Informar al Ministerio Público que la persona presuntamente ha cometido un hecho delictivo. Pasar el expediente al ámbito penal. Pero la ley dice, podrá o no, es decir, una facultad que también tiene el juez. Entonces, los contribuyentes muchas veces han presentado amparos en contra de esta certificación, porque dicen, o sea, no es justo que se me vaya a enviar el proceso al Ministerio Público, ¿verdad? O sea, ya estamos hablando ahí de un delito. Entonces están violentando mis derechos. También la Corte de Constitucionalidad ha indicado que el amparo en este momento es improcedente, porque todavía queda todo el proceso penal, ¿verdad? Es decir, al criterio de ellos queda todo el proceso penal para que la persona pues pueda venir a defenderse. Entonces es un amparo prematuro y que por ese motivo es improcedente. Y el cuarto supuesto, y quizás uno de los más graves, es la acción de prescripción, porque no es posible alegar prescripción en la vía de la providencia de urgencia. Al momento, por ejemplo, es que yo no presenté la documentación porque me están pidiendo documentación del año 2017. Eso ya está prescrito. Yo voy con el juez y le quiero decir, mire, es que usted ni siquiera había tenido que iniciar esta medida porque eso está prescrito. También la Corte ha indicado que todo lo referente a la prescripción de las obligaciones tributarias debe de diligenciarse ante la propia administración tributaria, no ante los juzgados, en este caso, que están conociendo de una medida cautelar de providencia de urgencia. No sé si ustedes me están entendiendo, pero esto es muy grave. Esto es muy grave porque prácticamente se le deja a la misma administración a que defina si está o no está prescrito un expediente. Y eso pues obviamente lo deja como juez y parte. Y es como que le dijeran al propio asesino que diga si él mismo lo mató. Es muy grave para un auditor o para un personal de la administración que le prescriba un expediente. Es una falta gravísima. Entonces, obviamente, si a ellos mismos les queda la obligación de resolver, pues simple y sencillamente muchas veces no resuelven. Pero todas estas 4 aspectos importantes han sido incorporados por vía de jurisprudencia. Todo esto no lo vamos a encontrar en el Código Tributario, porque pues el Código Tributario define otras situaciones, pero por vía de jurisprudencia, pues la Corte de Constitucionalidad ha emitido estos criterios que es importante que nosotros los tomemos en consideración. A ver, abro micrófonos para ver si hay alguna duda, algún comentario. Disculpe, licenciada, no alcancé a escuchar cuando dijo que eran criterios por parte de quién. De la Corte de Constitucionalidad. Ah, ok, gracias, licenciada. ¿Hay alguien más? ¿Alguna duda, algún comentario? Todo bien. ¿Está bien? ¿Todo claro? Doctora, una molestia. ¿Me escucha? Viera que a mí no me quedó muy claro este último punto de la prescripción. Este último punto es que no les es factible a los jueces entrar a conocer aspectos de prescripción
de obligaciones tributarias, sino que el ente encargado, de conformidad con el artículo 53 del Código Tributario, para conocer de la prescripción de las obligaciones, es la propia administración tributaria. Es decir, que usted tendría que plantearlo ante la SAT para que ella lo entre a conocer y declare la prescripción o no de las obligaciones. Doctora, una pregunta. Esto de la prescripción, por ejemplo, cuando ellos requieren la información, entonces, en el momento en el que yo presento la información, ahí es donde yo les indico a ellos que esos periodos están prescritos. ¿Así entiendo yo? Y tiene que iniciar la acción de prescripción. Ya. Gracias, doctora. Muy bien. ¿Alguien más? Pero, ¿cómo es el proceso del inicio de la solicitud de prescripción, licenciada? Disculpe. La prescripción puede iniciarla usted como acción o como excepción. Artículo 53 del Código Tributario. Usted presenta su solicitud ante la SAT para que declare prescritos determinados periodos. De hecho, eso debiese de hacerse siempre. Debiese de ser una costumbre. Ahí sí que, de hecho, las empresas grandes, ahí sí que cada año que finalizan, solicitan que se declare la prescripción, para que después no vaya a saltarles ella con alguna situación de esa naturaleza. Y ya con todas esas acciones, pues, proceder a la destrucción de la documentación. Esto sería... Entonces, si después del tiempo, por ejemplo, no se prescribe y esta información se requiera en algún, bueno, en el caso de que se esté realizando lo que es en sí una revisión de información, ¿eso también tendría efecto? No le entendí muy bien la pregunta, perdón. Por ejemplo, de que se está verificando ajustes, pero como no se ha realizado la prescripción, o sea, también entraría la revisión de esos documentos, aunque ya por el plazo ya debería estar prescrito. Es que a eso es a lo que me refiero, ¿verdad? Porque nosotros asumimos que ellos lo van a tomar. Por ejemplo, requerimientos de información que se hacen ya casi a finales de los años, del año, de periodos que ya están próximos a prescribir. Esa es la parte que es la que ya queda muchas veces en duda y empieza la controversia. Porque, por ejemplo, a mí me piden ahorita información del periodo 2019, por ejemplo. Ya en IVA ya hay algunos periodos que están prescritos, ya ISR ya va a la mitad, ya en IVA ya casi va a la mitad, ya solo habría que ver el impuesto de la renta. Pero hay que recordar que el requerimiento de información como tal no interrumpe la prescripción. La interrupción de la prescripción va al momento en que me notifican la resolución que me está determinando un ajuste, ¿verdad? Salvo que ya sea la administración tributaria que me está pidiendo esos expedientes porque quiere mandarlo ya de una vez al ámbito penal. Entonces, esas son situaciones, porque el ámbito penal, la prescripción se duplica, ya no son 4 años, sino son 8. Ya se aplica ahí la prescripción en materia penal. Entonces, son situaciones que, como les digo, se tiene que ir verificando para poder iniciar las acciones correspondientes. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué era lo que pasaba, verdad? Que antes de estos criterios de la Corte, pues usted le podía, al momento de iniciar la resistencia a la acción fiscalizadora, usted le indicaba al juez: mire, señor juez, yo no le presenté esta documentación porque eso ya está prescrito. Y pues el juez, ahí sí que más, tal vez con más expertise en materia de prescripción, pues podía verificar si efectivamente, ¿verdad?, esto, conforme la ley prescribe en tal fecha, está prescrito. Pero, pues realmente la Corte ha dicho que no le era la competencia del juez declarar la prescripción de una obligación tributaria, porque todo lo referente a la obligación tributaria, como bien lo dice el código, ¿verdad?, nacimiento, modificación, extinción y prescripción, pues es de la administración. Entonces es facultad exclusiva de ella y por eso es que debe de entrarla a conocer la propia administración.
con una consulta, licenciada. Supongamos, ¿verdad?, que ya en cuestión de SAT y la prescripción que tiene que ver la SAT, así como usted dice que algunas empresas grandes piden, ¿va?, que se declare prescripto, digamos, el año X, ¿va?, 2018, por ejemplo, porque ya pasaron los 4 años. Pero resulta que por alguna situación que la SAT tal vez empezó en el siguiente año y se dan cuenta ya por lo penal que sí necesitan tener información de esos años que ya declararon prescritos, pero ya no es cuestión de la SAT, sino por el ámbito penal, y así como usted dice que se duplica el periodo de prescripción. ¿Qué se haría en ese caso? Porque a mí me están investigando tal vez ya no por cuestión de la SAT, ¿verdad?, sino por el ámbito penal. Y también qué pasaría, por ejemplo, con el lavado de dinero, que no tiene mucha relación con la SAT, pero al final son instituciones de gobierno que todas tienen algún interés en particular. Tiene todo que ver con la administración, lo de lavado, porque si usted quiere desvanecer una presunción de lavado, tiene que probar que las actividades sean lícitas. Tiene que probar que todos los ingresos provienen de actividades lícitas. ¿Y cómo lo va a probar? Si están contabilizados, registrados, declarados y pagados los impuestos. En fin, esa es la única forma en que usted va a desvirtuar esa acusación de lavado. Ahí sí hay un problema grave, porque realmente en el ámbito penal, para aspectos inclusive de lavado, ni siquiera hay prescripción. Imagínense eso, o sea, no hay prescripción. Y en materia penal tributaria son 8 años. Entonces, aquí, por ejemplo, si estamos hablando de que es un proceso penal del año 2015 y se solicita la prescripción, antes de que la administración tributaria declare o no la prescripción, realiza una investigación para verificar si hay o no hay expedientes abiertos en cualquier unidad. Ya cuando está completamente segura de que no hay expedientes abiertos en ninguna unidad, entonces ya procede a declarar la prescripción. Entonces, en este caso, si usted tiene una declaratoria de prescripción y luego en el ámbito penal se la están pidiendo, pues ahí ya tiene suficientes medios de defensa para indicar: yo no puedo presentar, porque eso sería una prueba, y les va a sonar chistoso, pero así se conoce, hay una teoría, es una prueba diabólica. Y por eso les digo, suena gracioso, pero así se conoce la teoría, porque hay prueba que es imposible que yo pueda presentar. Entonces ahí estaría frente a esa prueba diabólica que no la voy a poder presentar, porque simplemente ya no la tengo. Pero si yo tengo la resolución en donde me declararon prescrito ese periodo, tengo suficientes elementos para poderme defender. Ahora, si yo no tengo ninguna resolución donde se declararon prescritos los periodos y tampoco la tengo, pues entonces ahí ya llevo yo una gran desventaja. Gracias, licenciada. Muy bien, ¿alguien más? ¿Tiene alguna duda, algún comentario? ¿Algún aporte? Bueno. Entonces, ese es uno de los primeros supuestos que yo les estaba indicando: imposibilidad de impugnar por vía de nulidad los requerimientos de SAT, porque pues ya son con base en facultades, en leyes y reglamentos que les otorgan a los auditores tributarios. Vamos a continuar. Como les digo, son estos criterios, ¿verdad?, de la Corte. Este es el expediente 4332-2015, que dice: la enmienda y la nulidad no son idóneos para objetar el contenido de un requerimiento de información. Y todavía aquí nos tira todo el resto de sentencias y de expedientes en los cuales tienen el mismo criterio, y por eso pues se considera, ¿verdad?, que ya se configuró la jurisprudencia en este sentido. Entonces, es por demás que se pueda presentar esa nulidad. Aquí en estas otras sentencias les faculta directamente a la SAT para que pueda rechazar in limine, o es decir, in limine para su trámite, la nulidad, porque pues, realmente ni siquiera la tienen que entrar a conocer, ni siquiera la tienen que admitir, porque pues, no es susceptible de impugnarse por vía de nulidad.
Y aquí en esta sentencia 51-21-2018 es donde la Corte hace alusión, ¿verdad?, a que es el juez competente el que debe analizar la pertinencia del requerimiento de información aludido. Esta sentencia es muy importante porque si nosotros estamos pues indicando que esta información no la debía haber presentado la SAT, de hecho esta que tienen ustedes en pantalla se refiere exactamente a un caso en el cual pidió la SAT, inició resistencia a la acción fiscalizadora porque no se le presentaron los estados de cuenta del contribuyente, los estados de cuenta bancarios del contribuyente. La SAT inició resistencia a la acción fiscalizadora, el contribuyente planteó nulidad, se fue al amparo, le dijeron que no, ¿verdad?, por la jurisprudencia ya señalada, pero esta sentencia sí nos enmarca un aspecto importante porque de una vez dice, ¿verdad?, no pasa inadvertido para este tribunal que la SAT inició providencias de urgencia a efecto de obtener la información relativa a los estados de cuenta bancarios de la sociedad, a lo que se hace alusión. Por ende, será en esta instancia que el juez analizará la pertinencia del requerimiento de información aludido. ¿Por qué? Porque ya les había indicado que para pedir la información bancaria no es simplemente notificar al contribuyente, sino que se realiza a través de un procedimiento específico que está en el artículo 30C del Código Tributario. ¿Qué otra cosa nos aparece por acá? Imposibilidad de impugnar las providencias de urgencia, que era también lo que yo les había mencionado. No hay posibilidad de pelearnos con el juez. Y para ir avanzando, opción que es uno de los aspectos más importantes, ¿verdad?, y que algunos de ustedes hicieron la consulta, está en el artículo 53 como acción o excepción de prescripción y que constituye, ¿verdad?, el medio por el cual el contribuyente puede solicitar a la administración que declare prescrita su facultad para efectuar verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones de las obligaciones tributarias, liquidar intereses, multas y exigir su cumplimiento de pago a los contribuyentes o responsables. Acá empiezan ya las sentencias que yo les había hecho mención, ¿verdad? Todo lo relacionado con cuestiones de prescripción de la facultad de la administración debe instarse directamente ante esa autoridad en la forma regulada en el código. ¿Cuál es? El artículo 53, por lo que no es atribución del órgano analizarlo y resolverlo sobre tales aspectos por ser materia exclusiva de debate, en primer lugar ante la autoridad administrativa y en todo caso ante el tribunal de lo contencioso administrativo. Es decir, que es toda la vía administrativa la que se debe de agotar. Bueno, vamos a pasar acá por cuestiones de tiempo. En el caso, en las formas más comunes de configurarse la resistencia a la acción fiscalizadora, son dos, que son los que tenemos que tener más presentes. Plazo improrrogable de 3 días y entrega parcial o incompleta de la documentación. Y era lo que yo les había mencionado al inicio de la clase. No podemos asumir que por ser mucha la documentación nos van a dar un plazo mayor. Yo sé que hay algunos contribuyentes que es muy fácil, ¿verdad? Por ejemplo, van a requerir información a un abogado. Pues obviamente la información que maneja el abogado no debiese de ser muy mucha la cantidad, ¿verdad? Pero hay otros que, por ejemplo, una gasolinera, no es la misma cantidad de facturas que emite un abogado o una cantidad de facturas que va a emitir una gasolinera o una ferretería. Entonces es ahí donde puede haber el problema, ¿verdad?, de el plazo, de que en todo caso no vayamos nosotros a cumplir con ese plazo, pero no se puede incumplir. Y la entrega total o parcial, que como les digo, tampoco queda a discreción, no queda más que a discreción
del auditor para determinar si le es o no le es suficiente la documentación que se presentó. Vamos a ver aquí, solo para presentarles unos casos reales de cómo se puede configurar estos dos supuestos. El primer caso primer motivo, el plazo, el incumplimiento en el plazo de 3 días, y esta es una sentencia de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el que ha indicado, ¿verdad?, que el simple retardo en la entrega de la documentación, cuando hay una total anuencia por parte de los contribuyentes de colaborar con la entrega de la documentación, no debe de ser suficiente para tipificarse la infracción. La Corte Suprema en su momento dijo, ¿verdad?, bueno, es que si la persona está anuente, se está presentando, aunque sea el día 4, pero llegó, no debiese de configurarse como una resistencia. Y hasta ahí todavía íbamos bien, como les digo, hasta los criterios de la Corte de Constitucionalidad. ¿Alguien está levantando la manita? Alex, ¿sí? Perdón, Linda, se me activó la manita. Disculpe. Muy bien. Entonces, en esa casación de la Cámara Civil, como les digo, la Cámara había indicado, ¿verdad?, que pues no, inclusive dice lo expuesto, determina que la exigencia del requerimiento para cumplir en 3 días tiene que ser razonablemente factible, y que pues obviamente había un deseo de cumplirla, pero que no había llegado a tiempo en esos 3 días, y entonces que el plazo no era no solo insuficiente, sino también podría considerarse desigual por el tipo de contribuyente, porque era lo que le estaba diciendo, ¿verdad? No podía ser, no debiese de ser, decía la Corte, ahí un plazo uniforme para todas las clases de contribuyentes, normales, pequeños, grandes, especiales, porque pues obviamente por la cantidad, ¿verdad?, de documentación, pues era diferente. Como les digo, hasta ahí vamos bien, hasta que la Corte, ¿verdad?, en sentencias de jurisprudencia indica que este criterio es erróneo, porque dice que el incumplimiento en el plazo improrrogable, aunque se presente en la administración con posterioridad la totalidad de la documentación, configura la resistencia a la acción fiscalizadora y corresponde a la imposición de la sanción. ¿Por qué motivo? Porque la Corte indica que así lo dice la ley, y que hasta que la ley no se modifique por vía de interpretación de los tribunales, no pueden venir a variar plazos. Es decir, que no pueden decir, bueno, es que este era normal, entonces sí le correspondían 3 días, pero que este otro, como era pequeño, entonces sí solo 3, y que el grande mejor no, mejor 20. Es decir, que si la ley dice 3, es 3 para todos. Y hasta que no se modifique, pues entonces corresponderá, ¿verdad?, esos 3 días. Y en el caso de la documentación presentada, también la Corte ha establecido que no es simplemente el negarse a entregarla, sino que en todo caso, si se niegan a entregarla, tienen que tener un motivo suficiente. Dice, se considera que para que se configure la resistencia a la acción fiscalizadora, la documentación que se omita presentar por parte del contribuyente sea de tal importancia que sin esa documentación sea materialmente imposible que la SAT fiscalice, ¿verdad? Eso es lo que teóricamente se entiende. Pero como han resuelto las Cortes, ¿verdad? En este caso en específico, el juez se negó a certificar lo conducente contra un contribuyente por el delito de resistencia a la acción fiscalizadora, porque el contribuyente omitió presentarle a la SAT 4 facturas, y que inclusive la SAT ya sabía qué facturas eran, cuál era el monto, a quién se le habían emitido y la fecha. Es decir, que ella tenía la información. Entonces el juez le dice, bueno, si usted ya la tiene y el contribuyente no se la presentó, pero igual usted puede fiscalizar. Entonces el juez indica, ¿verdad?, que no es procedente que se certifique, y le indica que en todo caso puede hacer su determinación de oficio. Pero la Corte de Constitucionalidad le dice que no, que su resolución carece de fundamentación y no efectuó un correcto razonamiento, porque al negarse la petición de la SAT, ¿verdad?, él no puede venir a negarle
bajo un juicio equivocado de aplicar, ¿verdad?, una determinación sobre base cierta, porque su análisis debió de haber versado sobre el incumplimiento del requerimiento derivado de la providencia de urgencia. Es decir, que le dice, usted como juez no tiene que venir a decir a la SAT si puede o no puede determinar. Usted como juez debió de haber indicado por qué fue que el contribuyente no lo presentó. Entonces, le indica que no, que el simple hecho de que no lo presente, pues da origen, ¿verdad?, a certificar lo conducente, porque el hecho de que no se presente una documentación ante la administración tributaria tiene que ser un elemento de fuerza mayor, que era lo que yo les había indicado también al inicio de la clase, ¿verdad? Nosotros debemos de comprobar fehacientemente aquellos actos en los cuales sea materialmente imposible presentarlos, pero debemos de tenerlos listos, no hacerlos al momento que venga el requerimiento de la SAT, porque ya ahí ya es completamente improcedente, de hecho se consideran como acciones para obstaculizar, ¿verdad?, la acción de la administración. Entonces, cualquier situación ante cualquiera de sus contribuyentes que ustedes consideren que no va a ser posible presentar los elementos de fiscalización, deben de tener toda la documentación de soporte para poder venir a alegar, ¿verdad?, caso fortuito o fuerza mayor. Vamos a ver qué dice aquí la Corte. Sí, este sería el final, en donde dice, ¿verdad?, no es objeto de los jueces el comprobar si la administración puede o no proceder a la autonomización de oficio de la obligación tributaria con la documentación disponible, sino el de establecer si el incumplimiento al requerimiento realizado judicialmente por la autoridad amerita necesariamente que se certifique lo conducente por resistencia de la contribuyente conforme a lo regulado en los citados artículos, es decir, verificar los motivos por los cuales no lo presenta. Y en ese mismo sentido, ¿verdad?, 4 sentencias más, que es lo que, como yo les he indicado, ¿verdad?, crea jurisprudencia. ¿Y qué quiere decir la jurisprudencia? Que el resto de casos similares pues se van a resolver de la misma forma. Vamos a ver acá. Por lo que, para ya finalizar con esta parte, ¿verdad?, por lo que conforme a dicho criterio, la Corte de Constitucionalidad no toma en consideración si la información que se omite a presentar es imprescindible o necesaria, sino que únicamente valora el incumplimiento en su presentación. Entonces esa es una parte importante, ¿verdad? Nosotros tenemos que verificar el plazo y la documentación, y si no la presentamos tenemos que tener motivos razonables suficientes y debidamente probados. En caso contrario nos vamos a ir a resistencia a la acción fiscalizadora, y como ustedes saben, ¿verdad?, de esta resistencia ya se comete el delito de, ahí sí que de la infracción ya se puede convertir a un delito que vamos a ver más adelante. ¿Dudas? Abro micrófonos, por favor, para ver si hay dudas, comentarios, inquietudes. De momento no. Con una duda, licenciada. Supongamos que por alguna razón, digamos, yo acepto la resistencia, acepto la multa, me ponen la multa y pago la multa. Pero la SAT puede seguir investigando, ¿verdad? No es que ahí se terminó todo el proceso. O definitivamente sí hay que darles acceso aunque yo pague la multa. Tengo esa duda. Buenas tardes, compañeros. Según lo que tengo yo entendido, como yo estoy en SAT, los procedimientos son de que aún tenga resistencia, el contribuyente tiene que pagar, más la auditoría que se le está efectuando, pues no termina ahí, ¿verdad? Serían 2 procesos distintos en este caso. Gracias. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Que creo que yo estaba explicando, pero me quedé sin señal. Bueno, para finalizar entonces,
Si yo no presento la documentación, me van a llevar hasta delito de resistencia a la acción fiscalizadora. Ya ante el Ministerio Público, yo trataré de solventar mi situación jurídica y ya ellos dan algunas opciones ahí para verificar, ¿verdad? El poder resolver la situación penal. Si yo presento la documentación, inclusive al momento de ser requerido en la vía de lo económico coactivo, el expediente se regresa ante el auditor tributario, este continúa su proceso de fiscalización, pero paralelamente me van a dar audiencia por la infracción de resistencia a la acción fiscalizadora. Es decir, que ahí tendría yo ya dos expedientes abiertos. Un expediente en donde me aparece, ¿verdad?, el procedimiento inicial de verificación de la obligación tributaria, y el segundo en donde está la multa por resistencia a la acción fiscalizadora. Si yo no la presento en la vía administrativa, no la presento en la vía de lo económico coactivo, ya en materia penal, pues vuelve a abrirse la posibilidad ante el juez de presentar la documentación, pero obviamente ahí ya es frente a un proceso penal cuyas salidas pues van a ser diferentes y que vamos a ver más adelante. ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, vamos a dar 10 minutos y nos volvemos a conectar.